Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas, con Lola Gracia. Muy buenas, bienvenidos a Con Altura un día más, aquí en Metropolitan Radio, este programa en el que tenemos invitados de lo más diverso, hablando de diferentes temas, de diferentes campos del conocimiento, del arte, de la cultura. Y hoy contamos con una invitada muy especial, Cecilia Ibáñez. Muy buenas tardes. Hola Lola, buenas tardes y a todas las personas oyentes. Muchas gracias por invitarme a charlar un rato con vosotros. Un placer, Cecilia. Cecilia es cineasta, lleva pues 25 años aquí en la región de Murcia, es de origen uruguayo, tiene la productora RCI Producciones y también es presidenta de AMA. ¿Qué significan las siglas de AMA? Bueno, AMA es una asociación de mujeres de los medios audiovisuales de Murcia que se creó en el 2011 y tenemos como función, la idea era visibilizar el trabajo realizado por las mujeres, hacer conocer y visibilizar también la ley de igualdad y de alguna manera apoyarnos entre nosotras, formar un catálogo de mujeres, en fin, viendo las desigualdades que existen en un mundo altamente masculinizado como es el medio audiovisual, pues nos pareció interesante juntarnos y hacer una asociación. Y estamos muy contentas porque últimamente hemos llenado la Filmoteca. Una de las cosas que hacemos primordialmente es el ciclo de mujeres cineastas. Comenzamos haciéndolo una vez por cada 2 meses y traíamos una directora, productora, guionista o directora de fotografía, etcétera. Y ahora ya lo hacemos mensual. Y esta última proyección, que fueron las Maestras de las Repúblicas, vino la directora Pilar Pérez Solano y hubo gente que quedó fuera, casi 40 o 50 personas, y bueno, el director de la Filmoteca, Ángel Cruz, nos autorizó a hacer un segundo pase, o sea que estuvimos sumamente contentas con el éxito. Bueno, eso es el básico, ¿no? Llenar el aforo y duplicarlo y tener que hacer un segundo pase, el éxito que supone siempre el que la gente, sacarla de su casa, que cuesta, parece que no, pero cuesta, a que vayan a ver una película a la pantalla grande, que no tiene nada que ver con verlo en la pantalla pequeña, que está muy bien también, pero claro, la pantalla grande, ¿qué tiene la pantalla grande de especial, Cecilia? La pantalla grande para mí es cine, el cine con mayúsculas. Es decir, la pantalla grande te emociona, te habla, te mira, te observa y por otro lado forma parte de ti, ¿no? Para mí, mi padre desde pequeño, el cine en mi casa era algo muy importante. De hecho, cuando éramos pequeños nos invitaba a decir, ¿qué queréis? ¿Un payaso o películas? Películas queríamos nosotros. Entonces venía un cochecito muy antiguo con su proyector y el día de nuestro cumpleaños nos pasaban películas. Y yo estaba fascinada con eso, como me pasaban películas, y yo las miraba así con los ojos enormes. Y mi padre había grabado en Super 8 cosillas, y yo le decía a papá, al final, mira, ahora aprovechamos que hay proyector, vamos a pasar tu cinta y vamos para adelante, para atrás. Todos esos movimientos a mí me tenían muy alucinada. Y pienso que es eso, el cine eres tú con la pantalla, es tus propios silencios y tus propias alegrías. Hay una parte muy, muy interior de comunicación, que te sientas ahí en una butaca y observando lo que el director, el guionista, los actores y actrices y los músicos, el decorador, el arte, es decir, esas maravillas, esas 7 artes unidas en el cine te quieren comunicar y te quieren dar, ¿no? Es decir, es como si cada una tiene una presencia. Y para mí una cosa importantísima es la música y el sonido. Yo siempre cuando grabo algo digo que la música salga del plano, ¿no? Que salga de esto. Entonces es como... Y esa música te toca el corazón, te toca el alma, ¿no? Y eso en tu casa sí te puede tocar. Pero no igual. Está claro que no es igual. Es cierto que la pantalla grande tiene una magia especial y como has comentado
muy convenientemente, el cine es una suma de artes. Está la música, está el director de arte, está el vestuario, los decorados, un trabajo en equipo, a veces equipos muy grandes. Uno empieza a ver los créditos de las películas y alucina, ¿no?, de la cantidad de gente que puede participar en una película, aunque sea pequeña, aunque sea una película de un presupuesto no demasiado alto. ¿Es fácil hacer cine aquí en España y en Murcia? Bueno, poco a poco se está haciendo. En España, claro, España no es Estados Unidos, ni es otros países, ni Francia. Es decir, lugares que en Italia, que lugares ya el cine tiene otra creen más en el cine también como industria, porque lo importante, lo difícil es, lo ven como algo solamente cultural, pero el cine es una industria. Y aquí ahora están empezando, bueno, a través de la Unión de Audiovisuales, que hemos creado distintas asociaciones y que hemos formado la Unión de Audiovisuales, entonces está, y a través de la Film Commission, y ahora con los incentivos fiscales, ya parece ser que el cine está como teniendo otra presencia, ¿no?, que se puede, y que van viendo ya la importancia, y la industria, es una industria, es decir, el cine es una industria. Entonces, hasta que no vean la perspectiva de esa película, tú piensa cuántos cines hay en el mundo. Es decir, esa película, en cuántos lugares se puede distribuir, promocionar, quién lleva la promoción, quién lleva la distribución. Y además da muchísimo trabajo a muchísima gente. Tenemos los cines y también las plataformas, que quizá han sido una bomba de oxígeno para las pequeñas productoras o productoras no tan grandes como las que puede haber en España, ¿no?, a lo mejor. Sí, las plataformas a través de la pandemia, que fueron las que hicieron de alguna manera visibilizar la importancia del cine, de las películas sobre todo, y las películas para televisión, también las series de televisión, etcétera, del entretenimiento te han llegado. Las plataformas son diferentes, pero también son importantes para las pequeñas empresas, ¿no? Son diferentes porque realmente es como otro formato distinto al cine, a cuando tú te planteas con la cabeza de una película, para cine es bastante distintas que para una plataforma. Pero bueno, da trabajo al mismo tipo de personas, ¿no? Maquilladores, actores, iluminadores, fotógrafos, ayudantes de cámara, director, ayudante de dirección. Es que son equipos enormes, en general. Son bastante grandes, sí, bastante grandes y bueno, y todas las personas de sus padres y sus madres, y todas las personas con diferentes caracteres. Pero bueno, lo importante es que también hay, yo qué sé, yo he vivido sumamente un respeto a la gente profesional, hay un inmenso respeto. Lo que sí, cuando no sos tan profesional o venís de un mundo de vídeo, un mundo muy diferente, a veces ahí hay unos egos que no se sabe por dónde vienen. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé con las famosas latas de 35 milímetros, de hacer cortos, y el director de fotografía era el director de fotografía. Nadie era más que la otra persona, ni el director era más que un director de fotografía. Se consultaban, se trabajaban en común. Era un ambiente sumamente bonito, con mucho respeto a la profesión. No importa el carácter que tengas, ahí no importaba el carácter, había gente con mucho carácter, con menos carácter, y eso no era lo importante era el respeto por la sabiduría del otro o de la otra persona con su profesión. No, y todos a una haciendo una obra. Quiero decir que si en ese objetivo, que es el crear algo bonito, algo hermoso, algo artístico, no pone cada uno de su parte, pues se complica la cosa, está clarísimo. Tú has sido directora, eres directora de cine, también productora. Hay varias producciones tuyas, por ejemplo, Migas de Pan. En este caso eras productora, ¿no? Coproductora. Coproductora. Uh-huh. Cuéntame, ¿de qué va esta película?
Bueno, con migas de pan, bueno, eso fue una película de mucha gente, de muchísima gente, porque fue una coproducción Uruguay-España, y entonces hay dos equipos, el equipo de España y el equipo de Uruguay. Equipo técnico y profesional artístico no, porque bueno, era Cecilia Roth la protagonista y Justina Bustos la que hacía de Cecilia Roth de jóvenes, que ya las teníamos, los protagonistas estaban en los dos equipos. Es una historia sobre las presas políticas en Uruguay, y sobre todo no es la historia de nadie, de ninguna persona, y es la historia de todas. Porque en Uruguay hubo una cárcel que se llamaba Punta de Rieles, que es donde estaban las mujeres. Además rodamos ahí en Punta de Rieles, en ese lugar. Y entonces habían distintas celdas y según cada celda, viste, algunas tenían 8 o 9 camas. Y entonces lo que hizo la directora, en este caso que es Melania Rodríguez Larreta, fue hablar un poco con cada una de ellas. Entonces juntó la experiencia de todas. Y entre la experiencia de las 8, que 8 o 9, no me acuerdo, escribió el guión de Migas de Pan. Entonces es la historia de una y de todas, ¿no? Es decir, y realmente fue muy emocionante, fue sumamente emocionante porque para nosotras era importante ver cómo a ellas le llegaba su película. Y entonces hicimos un pase muy pequeñito para ellas, nada más que para ellas y sus familias. Y al principio fue todo un silencio abismal, pero un silencio, claro, y Banana y yo nos mirábamos diciendo, ay, madre mía, ¿qué pasa, no? Y después se empezaban a abrazar y se empezaban a... Fue tan bonito. Porque es la historia de las presas políticas en la época de la dictadura uruguaya, claro. Exactamente. Eran presas políticas, no presas de otro tipo, ¿no? No, presas políticas eran por ideología. Era la época que estabas porque pensabas diferente y tenías otra ideología política, que era lo que había pasado en Uruguay, lo que pasaba en casi todos los países de América Latina cuando hubo las distintas dictaduras, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler. Vale. Quédate ahí, quédate ahí. Bien, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, el mentón para abajo, el mentón para abajo. Me acabo de enterar de que soy abuela. Mira. Ay, mírala. ¡No! Resistir, unirse y luchar. A la dictadura hay que derrotar. Contra el nazismo, contra el capital. Mira, si te preocuparas por Diego, estaría contigo en este momento. Y no dando vueltas de una casa para otra. ¿En qué mierda andás? ¿Le pasa algo a Diego? Es el padre. Y yo no tenía idea de dónde estabas. Te pedí que me esperaras. Meta, disparo, quédate quieta. ¡Soy Liliana Pereira! ¡Me están secuestrando! Hoy el juez ha comunicado oficialmente que te retira la patria potestad sobre tu hijo. ¡Diego! ¡Dieguito! ¡Diego! ¡Soy mamá, Diego! Yo no voy a ceder ni esto en este asunto, ¿eh? Porque ellos me han hecho una madre sin hijo y ahora no me van a quitar a mi nieta. Te pedimos que no formes parte de un espectáculo que no trae ninguna parte buena para nadie. ¿No extrañas todo esto, Liliana? ¿Hacen asados todos los días? No. Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Fui detenida el 25 de julio de 1975. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo. No son... Se queda una con muchas ganas de verla entera, ¿eh? ¿Este era Paco Ibáñez? Sí, ¿verdad? Y está en Filmin, creo, todavía. Filmin, sí. Pues tengo Filmin, la voy a ver esta noche. Porque cuando quise verla no tenía Filmin, pero ahora sí que lo tengo. Así que voy a aprovechar que tengo Filmin para poder ver Migas de Pan. Qué maravillosa actriz es Cecilia Roth, ¿eh? Es que me encanta, lo hace todo bien. ¿Y has visto también Justina? Sí, también. Impresionante, que parece Cecilia, el doble de Cecilia cuando era joven. Sí, no, y bueno, Cecilia Roth tiene mucha clase y tiene muchas tablas de actrices, es la verdad. Estuvo muy... Y la verdad que estuvo también se comprometió mucho con la película.
Se comprometió mucho porque él le hacía acordar también cosas que ella había vivido y conocía gente, entonces estuvo muy dispuesta a trabajar y se entregó totalmente. La verdad que fue una experiencia sumamente gratificante. Fíjate que es difícil montar una película, Cecilia, dificilísimo, pero cuando sale algo así, qué satisfacción, ¿no? El momento del rodaje debe ser una gozada todo el tiempo, aunque sabemos que el cine es de repetir mucho, que luego lo vemos y parece que está muy fácil, pero debe ser una gozada el poder ver esto en gran pantalla. Y bueno, creo que fue candidata a los Oscars, la película fue seleccionada. mejor película extranjera. Fue seleccionada así por Uruguay a los Oscars y bueno, increíble, porque no nos esperábamos. La verdad, nosotros hicimos la película porque creíamos que era una historia que había que contar y que una historia diferente de las que más o menos se contaban normalmente en el cine. Y difícil, claro, muy difícil. Además también difícil rodar en América Latina ni en Uruguay, porque no es Europa, no tenés autovías, no tenés carreteras. Claro. Tardabas de un lado para otro media hora, 3/4 de hora. Entonces eran horas, maratones de horas ahí trabajando, que impresionante, ¿no? Y la verdad que en eso también como época, buscar coches antiguos, estar localizando los lugares, y eso no es tan fácil como en otros, como aquí, por ejemplo. Es decir, aquí en Galicia, cuando hay una parte rodada en Galicia y otra en Uruguay, la parte de Uruguay costaba más. Fue más difícil localizar todas las cosas. También había menos recursos, había menos cosas, ¿no? Pero bueno, al final salió. Yo pienso que la gente gustó y sigue por ahí, está dando vueltas todavía en Medias de Pan. ¿Cuándo comenzaste tú en esto del cine? ¿Cuál fue tu primera participación en una película? ¿En cuál fue? Yo, bueno, empecé cuando tenía, pues hace como 40 años, con 21 años, 22 años, que empecé a estudiar. Y en un momento empecé a estudiar también en Madrid. Estudié con Fernando Colomo, con Pilar Miró, con Lola Salvador Maldonado, estudié guión. Después me fui a la Escuela de Cine de Cuba a estudiar guión. Y estudié también en un proyecto que se llamaba En su momento, que ahora es una escuela enorme, pero en mi momento era muy pequeñita. Y también montaje hice con Pablo del Amo, y estuve ahí haciendo bastante cosas de a poco. La cosa que era muy difícil, era sumamente difícil ir introduciéndote en el mundo del cine. Me acuerdo que había una serie que se llamaba Las chicas de hoy en día. Y yo trabajé gratuitamente ahí casi no sé qué cantidad, y hacía los huevos fritos. Me tocaba hacer huevos fritos, pero a mí me valía para mirar cómo hacían las cosas, ¿no? Y luego también, es decir, para estar dentro del rodaje y para tener experiencias desde otro enfoque. Y después también claro, a mí me parecía muy interesante estar ahí, ¿no? Pero también tuve la suerte de que en lo que es el ICA, el Instituto de Cine, me encontré con una persona que estaba y me decía, tenés que darte de alta como productora. Porque yo le decía, llevo guiones para un lado, llevo guiones para otro lado. Nadie me contrata los guiones, ningún productor. Nadie te contesta siquiera, mejor. A veces, no, ni eso, ni te contesta, tenés razón. Y algunos otros te decían, sí, la veré, pero bueno, tengo tantos y no sé qué. Siempre habían excusas, ¿no? Y entonces me dijo esta mujer, si querés hacer algo tuyo, te tenés que abrir una productora. Y yo creo que fue lo que mejor. Nunca pensé ser productora, porque a mí me gustaba, yo estudié historia, me gustaba contar la historia de gente sin historia, de esas historias que la historia oficial, académica, no las considera. Entonces, sí, pero yo siempre cuando estudiaba historia era una inquietud que tenía, ¿no? Y después también de las mujeres. Mi madre era una de las primeras historiadoras del Uruguay, y entonces ella siempre lo tenía muy claro, ¿no? De que las mujeres teníamos que ser independientes, vivir por nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Y ella me apoyaba continuamente, ¿no? En las cosas de que tira para adelante, ¿no? O sea, haz lo que te guste, y eso, bueno, difícil también aquí en Murcia, pero bueno, poco a poco va saliendo.
Uh-huh. Tienes por aquí, ahora mismo estás trabajando en una producción que se titula Sueños retenidos. ¿De qué va esto? Bueno, Los sueños retenidos es una historia de mujeres rurales. Hace 2 o 3 años, no, ya va para el cuarto, este va para el cuarto año, es decir, que empecé a juntar documentación y a hacer entrevistas a personas y veía que las mujeres rurales tenían muchas cosas que contarnos y muchos sueños que no habían cumplido. Y entonces, por eso de estar en un medio rural, si ya las mujeres que vivimos en la urbe lo tenemos complicado, más las mujeres que es decir, en el mundo rural, sobre todo por las normativas. Es decir, la mujer en el mundo rural tenía que dedicarse a cocinar, limpiar, tener la casa pronta y 4 cosas, ¿no? Y servir a su marido y a sus hijos. Entonces, a través de un proyecto que se llamaba Interconectadas, empecé a trabajar con mujeres rurales, enseñándoles a abrirse un correo, un email, a agarrar, a mandar WhatsApp, a moverse un poco con las TIC, con las nuevas tecnologías, y entonces y me empezaban a contar cosas impresionantes, de bonitas, impresionantes, profundas, además, totalmente sencillas, con una bondad, y entonces dije, tengo que empezar a hacer algo. Y empecé a escribir, empecé a buscar a una persona, a otra, y ahora ya estamos por la mitad del rodaje, sumamente contentas, y ellas muy contentas también. Están deseando ver terminado el documental. Nos quedamos sin dinero, tuvimos que parar, pero bueno, yo siempre digo, si eso también es un síntoma, ¿no? Yo me acuerdo cuando Pilar Miró se quedó sin dinero cuando hizo Vertenebros o Los pájaros de la felicidad, no me acuerdo, y siempre yo fui alumna de Pilar y decía, bueno, es buen síntoma cuando te quedas sin dinero. Significa que algo has hecho. Has hecho algo. Has arrancado. Has invertido todo en tu proyecto, o sea, toda tu alma y toda tu economía. Y entonces, bueno, y de hecho ahora nos han empezado a abrir las puertas nuevamente, nos ha apoyado también las 7 ahora para continuar, y también tenemos unas empresas trabajando los incentivos fiscales, entonces parece que se ha abierto el camino, ¿no? El camino ya para poder finalizar. ¿Cuánto puede tardar en montarse desde que se piensa hasta que se ve en una pantalla de cine una producción? Por ejemplo, esta de Sueños retenidos o Migas de pan. 4 años, 5. Sí. Bueno, nosotras y yo, por ejemplo, Sueños retenidos 4, sí. Manane también con la de Migas de pan estuvo bastante, porque claro, son versiones, es decir, versiones de los guiones. El guión, un año y medio, 2, para hacer buenas versiones nadie te lo quita. Y luego, sea documental un poco menos, pero depende de toda la documentación que tengas, porque cuando te empieces a trabajar, tú sabes mejor que todas nosotras también cómo va el tiempo, ¿no? El tiempo se pasa volando. Pero sí, más o menos 4 o 5 años se tarda. No es para impacientes el cine, ¿eh? Y creo que lo bueno del cine es que también te tiene que hacer creer mucho en tu película o en tu proyecto para no abandonar. Porque claro, a lo mejor en mitad del segundo año dices, madre mía. No sé si en algún caso te ha pasado que, no es que hayas abandonado, pero a lo mejor te ha cansado un poco el proyecto y has dicho, bueno, es que, porque es verdad que igual que te gusta mucho, qué sé yo, una canción, la escuchas 80 veces, a la número 81 ya no quieres escucharla más. No sé si te ha pasado algo similar. Sí. A mí yo hice además guión en la Escuela de Cine de Cuba con Eliseo Altunaga, el maestro, el gurú de los guionistas, como le decimos. Y también estudié aquí en España, con 3 o 4, y empecé a escribir varios guiones y algunos que otros los he dejado en el cajón. Algunos con la idea de retomarlos y otros que no se sabe si se van a retomar o no, ¿no? Es decir, pero sí, llega un momento que yo pienso también que es necesario desconectar un poco de la historia, porque es decir, hay otras historias que te vienen y a veces tenés que como evolucionar en ese sentido, ¿no? Yo tengo una que a mí me gusta mucho, que es La Abuela María, que ya llevo desde 2013 escribiendo La Abuela María, y ya voy por la versión 6ª o 7ª. Pero no sé si algún día la haré o no la haré.
También estás en momentos, viste, que a veces me apetece ahora el guión. Acabo de escribir un guión con otra compañera de AMA, con Aurelia, y muy contentas con el guión. Estamos ya en la versión sexta, casi séptima, y ya más o ¿Pero menos. por qué se hacen tantas versiones de un guión? ¿Por qué se hacen tantas versiones de un guión? Porque las vas revisando, las vas trabajando. Y vas viendo posibles fallos y cosas que hay que cambiar. Claro. La trabajas. Bueno, esto es como escribir un libro también. Hay que darle muchas vueltas para que salga una cosa decente, evidentemente. Hay que darle muchas vueltas, sí. Y bueno, cuanto más vuelta tengas, o sea, tú le vas dando, te das cuenta, dices, ay, madre mía. Y yo misma, viendo cosas, tú dices, ay, se me pasó esto, o ahora veo esto, y después no vi lo otro. Pero bueno, lo importante es que tener que contar y creer en lo que tú vas a contar y documentarte de lo mejor que puedas. Desde luego que hay tantas historias que contar y merecen ser contadas que uno no puede ni siquiera imaginar que un día se acaben las historias. Las historias siguen retroalimentándose una y otra vez. Y como comentas, quizá parar no es tan malo porque pues, puedes ver los fallos. ¿Sabes lo que hace Stephen King? Deja 6 meses dormir el manuscrito. 6 meses. Que luego a lo mejor cuando lo coges ya ni te acuerdas de qué iba esto. Bueno, lo miras con otra mirada nueva. Claro. Y entonces ahí es fantástico, a mí me parece interesante, me parece muy interesante. Sí, hay que separarse mucho. Tener esa capacidad, hay gente que no la tiene, ¿eh? Es decir, en todos los sentidos, tener esa capacidad y tener esa capacidad de tomar distancia de las cosas, ¿no? Tomar distancia. De ser independiente. Yo soy una mujer bastante independiente y libre, entonces, aunque me gusta, es decir, la gente, pero me gusta como eso, de ver las cosas desde una perspectiva de la independencia y contar con el corazón, no contar contar con el corazón, contar con el alma, no buscar un premio, no buscar un reconocimiento, no buscar, es buscar, no sé. Nosotras con Migas de Pan no buscábamos nada y empezó a haber una cosa, la otra, no sé qué. Y yo decía, madre mía, digo, si no podemos con todo esto, no tenemos ni dinero para todo esto, porque irse a Estados Unidos era carísimo, estar en el Oscar es carísimo, y entonces decía, pues si no teníamos, si apenas podemos cobrar nosotras, como para hacer. Y entonces, claro, hay un mundo más comercial, más industrial, y que es necesario y que tiene que estar, y luego pues también a las mujeres nos cuesta mucho más acceder a esos mundos también. Vamos accediendo, pero cuesta. Pero quizá esto es algo que no sabe todo el mundo, que te premien una película no solo depende de que la película sea muy buena, sino que haya mucha promoción, muchas reuniones con gente del mundo del cine de aquí, de allá, de acullá, en fin, que los premios no solo influye la calidad, sino también el dinero que se tenga para la promoción. Como quizá mucha gente no sepa, Cecilia, que tener una estrella en Los Ángeles también te cuesta dinero. Tanto. Todo cuesta dinero. Que te la limpien y todo. O sea, tú puedes tener una estrella en Los Ángeles, primero tienes que ser hiperfamoso y luego pagarle al Ayuntamiento de Los Ángeles para que la limpie y la tenga lustrosa. Tienes que pagar distribuidor, promoción. Sí, son dinero, son caras. Está bien, o sea, es el mundo. Es el mundo, es así. Es el mundo de la industria. Por eso tú dices, bueno, una película, 2 millones. Pues sí, es justo también, es ir hasta ahí, porque si la promoción, tú pensás cuánto te cobra un distribuidor nacional, uno internacional, el promotor, los cines, luego, claro, la taquilla, aquí en la taquilla se queda, hay una parte para el ministerio, otra parte para el cine, otra parte para el productor, el porcentaje que se queda, bueno, el director cobra un salario, un sueldo y ya está, pero el guión sí, siempre tenés un porcentaje del guión, muy poco, pero siempre hay. En fin, entonces hay muchas cosas que hay que mirar, ¿no? Que es así. Es una industria muy glamurosa, pero llena de números. Mucho. Y además... Y de ceros. Y en el nacimiento propio del cine también hubo dinero. Por ejemplo, tengo entendido que las primeras productoras que se instalaron en Los Ángeles no pagaron nada de impuestos hasta pasados 50 años. Esa era la condición para instalarse allí y no en otro sitio. O sea que el dinero es fundamental para que el cine salga adelante.
Totalmente, sí, es así. Y ahora, bueno, desde que está digital es más barato, Sí. pero cuando antes eran las películas, Claro. el rollo, yo recuerdo de haber rodado Pupas en el puerto de Mazarrón, y de tener que ir a Madrid Film por la mañana, a las 4 de la mañana salir en coche, llevar la lata a ver si estaba completa, había que ver si faltaba, si se había desvelado, es decir, tenías que ver cómo era, si estaba bien la película, ¿no? Para revelarla. Para revelarla, claro, si había salido, entonces te mandaba, me acuerdo Federico, sí, seguí, que ya está, este rollo va bien. Y claro, todo ese estrés que era así, era fantástico, pero no te creas, ya a veces no dormías. Yo dormí, me acuerdo cuando rodé Pupas, dormí 3 o 4 horas por día. Vamos a escuchar un poco de Pupas. Y es un buen turno, ¿sabes? El de la noche sí que es jodido. Seguro que te lo pasas durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Qué va? Si eso es un follón. Entre los coches de la carretera, el ladrido de los perros y el raca-raca de las cámaras frigoríficas no hay huevo, macho. Lo que nunca he entendido es cómo os tienen vigilando de noche y de día. Hombre, macho, ahí hay un dineral metido. Abono, pesticidas, abejorros. La semilla, eso vale mucho. Oye, Sebe, ¿qué pasa con esa semilla que dicen que hay por ahí? Mira, entre tú y yo, dicen que hasta cura el cáncer y la gente se vuelve más guapa y más joven. ¿Qué, señores? ¿Otra copa? Sí, otra. Y dime, ¿cómo son las semillas? ¿Tú las has visto? No, ¿qué va? Yo solo vi la caja el día que el jefe la trajo. ¿Y tú qué sabes si son todas iguales? ¿Qué va? De tamaño sí, pero la que trajo el jefe era la hostia. Quédate y tómate otra copa. No, que ya llevo unas cuantas y he quedado con mi mujer para ir al velatorio. ¿Quién se ha muerto? El tío de mi mujer. Lo siento, hoy no puedo. Otro Venga, día. 2 segundos, una copa más y te vas. No, que ya no llego. Hasta mañana, macho. Me encanta, en acento murciano total. Total, sí, Total. sí. Pero los actores estos son de Murcia, ¿no? Sí. Juanfra es de Lorca. Ajá. Es lorquín. Mira, eso estuvo rodado en La Hora Bruja, ese plano. Y el otro, Josito también. Josito. Los dos son... ¿Qué es eso de La Hora Bruja? Porque yo sé lo de la noche americana, lo de La Hora Bruja no sé qué es. Bueno, la hora... Hay una hora que el sol ilumina muy bien y no necesitas la luz artificial para hacer un plano. Pero dura, pues eso, a lo mejor un día dura media hora, 20 minutos, tenés que estar preparado y en el momento que ya está, porque no te quema el plano, no sale sombras, es preciosa. Esa es la luz del atardecer. Es la luz del atardecer. Sí, es verdad cuando que todavía no se esconde, pero no te queman los planos ni te da sombras, ¿no? Es verdad que rodar, por ejemplo, durante el día, mediodía, aquí en Murcia, con ese solazo que hace, debe ser complicadísimo, ¿no? Es imposible. Yo nunca, o sea, en ese momento no. En ese momento o rodás interiores o planificas de otra manera los planos. ¿Pupas de qué va? Del mundo agrario en nuestra región. Pupas va de los tomates. Esto es una historia de tomates. Esto se rodó en Mazarrón y la cosa que me comentaban historias, yo en el puerto de Mazarrón, que para preñar a las matas de tomate largan abejorros. Sí. Y entonces, pero que no largan cualquier abejorro, que son unos abejorros que los tienen así especiales para polinizar entonces los compran no sé dónde, no lo dicen a los otros tomateros para que hay una competencia en ese nivel y por eso decía ahí que pues, y si son la hostia, ¿no? Es decir, están custodiadas, claro, son unas semillas custodiadas, pero no son las semillas, lo que están custodiados son los abejorros, que son los que van a me pareció muy interesante que me lo contó una de los tomateros, ahí justamente estos son de los Pataletas, Juana Las Pataletas, y me contaba esa historia y yo decía, qué bonito, es una fábula, ¿no? Es una fábula del tomate, entonces jugué con el rojo y el verde de los tomates, o sea, del color de la mata y eso, y a mí me gusta mucho jugar con los colores me fijo mucho en el color, me gusta mucho el color. Trabajar con el color, me gusta mucho el blanco y negro, pero si trabajo con el color me gusta
Es verdad que es un espectáculo. El mundo agrario tiene unos colores muy bonitos. Y en la región de Murcia, como por suerte tenemos tanta variedad de todo, pues colorín al que quieras. Mucho colorín. Es curiosa la historia. Sí que es verdad que el tema este de las patentes agrarias, esto es un misterio y se venden carísimas y es todo como muy, ¿sabes? Hay como mucho espionaje industrial y todo. Sí. A mí me pareció interesante. Me pareció muy interesante y dije, venga, voy a escribir a ver qué pasa. Y la verdad que estuvo bien, estuvo muy divertido también. Me gustaría saber cómo llegaste a Murcia, cómo de Madrid llegaste a Murcia, cómo fue la cosa. Bueno, yo nací en Uruguay, en Montevideo, y en Uruguay está el océano Atlántico y el río La Plata y el agua. Yo tenía el agua muy cerca mío y en Madrid no tenía agua. Y entonces yo tenía necesidad de tener agua y de tener agua. Ahora tengo necesidad de tener verde, porque en Uruguay había mucho verde también. Entonces cuando voy a regiones, a zonas que hay verdes, me da así como Te enamoras, te quedas enamorada. Me quedo enamorada y me da mucha paz. Y entonces yo que conocí a una amiga y bueno, y me invitó, digo, ay, qué bonito acá el agua, bañándome en el mar, no sé qué. Y dio la casualidad que ella vivía acá en el puerto de Mazarrón, y entonces vine 2 o 3 veces a su casa y ya dije, ay, a mí aquí me gusta, yo estoy tranquila. Y luego también que económicamente no tenía nada que ver con respecto a Madrid. Madrid es carísimo. Madrid era carísimo y yo acá decía, pero bueno, ¿esto qué es? Iba al mercadillo, el mercado de frutas y verduras, y me llenaba un carro, digo, no, aquí ya es... Ahora allá no es tanta la diferencia, pero bueno, tienes el tema de la cercanía del mar, que yo te entiendo perfectamente. Yo me fui a Madrid a estudiar y... yo no soportaba no ver el mar tanto tiempo y sobre todo saber que no lo vas a ver, que está lejísimo, que es que estás en el puro centro del terruño, ¿no? Claro, sí. Una sensación un poco claustrofóbica. A los de las islas les pasa al contrario. Mucha gente de las islas se le da como agorafobia y tienen que salir de la isla e irse a penínsulas para no agobiarse tanto. Es curioso, ¿eh? Para tocar tierra. Para no ver tanta agua. Pero es curioso. Y tienes una casa en Puerto de Mazarrón que es parte de tu vida, pasas allí y otra parte aquí en la ciudad de Murcia. Sí, por ahora sí. Estoy muy contenta además, porque ahí muy pequeñita, pero mirando el mar, sentada, tranquila, leyendo, escribiendo. Y la verdad que es mucha paz. Es un lugar mágico, con sus horas también. Y Mazarrón tiene una luz muy peculiar también. Sí, es verdad. Y unos atardeceres espectaculares, sí. De verdad. Esa parte de la bahía es, no sé, puede ser cualquier sitio del mundo, quiero decir, pero es Mazarrón, está aquí al lado. Sí. La tenemos aquí ya. Y tenemos también, como está cerca de la parte desértica, ya cerca de Almería y tal, pues es que es esa mezcla, ¿no?, tan especial que tenemos en la región de tantos paisajes diferentes. Entonces ahora estás trabajando en Sueños Retenidos, haces tu ciclo de cine, la Filmoteca. Te interesan mucho las mujeres, las historias de las mujeres en general, ¿no, Cecilia? Sí. Bueno, es eso, la historia de la gente sin historia, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que las historias, la mirada, y también la mirada de la mujer ve desde otra perspectiva también las historias, ¿no? Y entonces sí, en ese aspecto a mí me gusta mucho el visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres, que hacemos todas, ¿no? Es decir, pero no me gusta, es decir, a mí por eso traemos en el ciclo de mujeres cineastas en AMA una cosa a muchas, a todas diferentes, una película por mes con una directora, productora, la que pueda venir, guionista distinta, para que se conozca el trabajo de mucha gente, ¿no? Uh-huh. No solamente de una sola persona, ¿no? No, claro. Porque si no también volvemos a caer en un elitismo de 4 o 5 que sí. Siempre soy yo el mejor o la mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, aquí todas, yo siempre digo, es decir, que todas las mujeres podamos contar lo que necesitemos contar o expresar mediante el arte o mediante los medios que tengamos nuestro mundo interior, nuestro mundo espiritual y lo podamos hacer, ¿no? Y ayudarnos entre todas, ¿no? Es decir, ayudarnos entre todas, creo que es y también por suerte hay muchos varones
que les apetece muchísimo acompañarnos y ayudarnos y también compartir con nosotras y nosotras con ellos ese caminar, ¿no? Ese diferente caminar, que creo que es lo que va a hacer que evolucione el mundo, ¿no? Cuando las mujeres nos integremos más. Sí, y se vea su punto de vista igual que se ve el de los hombres, con la misma visibilidad y la misma importancia y la misma difusión en todos sitios. ¿Qué historia te gustaría contar que no se haya contado? Bueno, ¿tienes por ahí alguna en el cajón? Tengo, en el cajón de los guiones abandonados. Tengo 2 o 3 historias ahí que me gustaría. Ahora vamos a hacer, bueno, hemos hecho también otra hueco que era la historia sobre la muerte perinatal, un cortometraje que le está yendo bastante bien también. Y ahora hemos escrito otra con Aurelia, que se llama Otra Mirada, que tengo yo mucha ilusión de ver distintos comportamientos sociales, ¿no? Y como también miramos más a la gente desde un punto de vista económico y profesional y no somos capaces de mirarlos con el corazón ni con el alma, ¿no? Y a mí eso es una historia que me preocupa. Es decir, la gente vale lo que vale su profesión o su economía o su bolsillo o sus triunfos, que son todos en el fondo conceptos y totalmente, para mí, totalmente desigualitarios. Eso está pasando, yo creo, mucho porque primero en España nos gusta poner etiquetas muchísimo y es muy fácil, y yo creo que no es de ahora esto de las etiquetas, es desde siempre. Pero aparte de eso, quizá en un mundo donde recibimos tantos inputs al cabo del día, parece que la mente del ser humano simplifica. Y en vez de nombre, apellidos y yo qué sé, que sueña por las noches, pues la persona la reducimos a un cargo, a una profesión, a un estatus. ¿Crees que es por la simplificación? Que no sé, yo creo que es una simplificación. Yo pienso que es una estupidez. Sí. Hablando mal y pronto, porque nadie es mejor que una persona ni la otra. Una puede tener una cosa mejor que la otra. Me parece muy ridículo que la importancia de una persona valga un premio o que valga, es decir, un historial. El otro día vino Pilar Pérez Solano, que creó una asociación que se llama Acción, en donde hay muchísima gente trabajando lo que es el edadismo y trabajando también distintas figuras, ponen distintos premios para puntualizarte para una subvención, ponen diferentes años que tú tenés que haber obras hechas en estos 4 o 5 años. Si tú tardas 5 años en hacer una película, decir qué puntuaje te van a dar, te contabilizan. Entonces se han hecho un mundo un poco muy material, muy que como dedicados a un gueto, a una parte, y entonces están saliendo de alguna manera cosas que sí, que están bien, que a veces hay cosas que hay que decir, pero que están como flojas, ¿no? Es decir, que le falta empuje, le falta alma, le falta arte, le falta alma, le falta mucho alma, le falta corazón, le falta eso dejar el libro 6 meses en el cajón y después decir, bueno, a ver, ¿por dónde iba yo de esta historia, no? Uh-huh. Vamos a escuchar el tráiler de Hueco. Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Un brindis. Ay, sí. Por Arián. Por mi nieto. Por Arián. Por Arián. Y porque ya queda menos para que pase la cuarentena. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo, ¿no? La muerte de un niño tan pequeño. ¿Esto, la muerte súbita era o qué? La muerte perinatal. Perinatal. Sí, Uh-huh. Sí. Es que son 7 días antes de nacer o 7 días después de nacer, ¿no? Es ese lapso de tiempo. Uh-huh. Y lo difícil que es para una madre, también para algunos padres, pero sobre todo para una madre, ¿no? Es decir, es una muerte, igual que una muerte de cualquier hijo o hija, y la muerte, y no es considerada porque como muerte,
Y porque la verdad es decir, le dicen, bueno, sos joven, ya vas a tener otro. No, es que se ha muerto mi hijo o mi hija, ¿no? Y necesito yo vivir ese duelo. Y entonces es curioso cómo se disminuye la importancia del dolor, del sufrimiento. Se trivializa un poco. Yo conozco algunos casos de niños que no han llegado a nacer y las madres lo han pasado auténticamente mal, no 1 año, ni 2, ni 3. O sea, quiero decir que no es una cosa tan sencilla, aunque desde fuera alguien pueda decir, pues sí, pues si ya te puedes quedar embarazada de otro, puedes tener otro hijo, pero el vínculo tan especial que se crea entre madre e hijo, ese vínculo natural que favorece la naturaleza, no es tan fácil de disolver, ¿no? Y es verdad que se han contado muy poco ese tipo de historias en el cine. Yo creo que se ha contado poco. Quizá también me parece tristísimo, o sea, esos casos de esa madre que no puede dar ni siquiera a luz a su hijo, o da luz, hay felicidad y esa felicidad se ve interrumpida abruptamente por pues es una muerte súbita o un fallecimiento inesperado. ¿Por qué crees que ese tipo de temas, por ejemplo, los temas de la maternidad, alrededor de la maternidad, no se tocan tanto en el cine? Yo pienso que hay un mito sobre la maternidad muy gordo y lo venden como algo estupendo. Sí, como los que no se ha tocado la lotería. Hombre, te ha tocado la lotería para toda tu vida. Y además de una lotería que depende de qué lotería sea, porque también hay que mirar, es decir, de las realidades, muchísimas realidades, mucha gente que ha tenido hijos o hijas sin quererlos tenerlo, y bueno, porque también el mandato social, si tú no lo tenías eras una mala madre, si estabas embarazada y lo querías abortar, el aborto no podías abortarlo, es decir, había muchísimos problemas, pero no se veía la parte de que como madre te podías morir en un parto, tampoco se veía los inconvenientes que en un futuro podías tener, y tampoco, y se penalizaba a la madre que no quería tener al niño o a la niña. Es decir, y eso es curioso. Entonces, te vendían un paquete de felicidad. La maternidad es ser la mujer más feliz del mundo. Yo he escuchado cosas de decirles a personas, pero ¿qué más querés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué más querés en la vida? Si tenés un hijo, una hija, si tenés un nieto, una nieta, ¿qué más querés? O sea, tu vida se reduce a ser madre, a tener un hijo o un nieto, eso es ser mujer, esa es tu vida. Yo he oído muchísimos comentarios y de gente que yo ya me quedo como callada, digo, pero no puede ser que esto pase ahora. Porque si me estás hablando 100 años atrás... Bueno, en los años 50, pues bueno, pero ahora me parece un poco... Es decir, la mujer tenemos, además de ser madres o de tener hijos y nietos, tenemos una vida privada, profesional, personal, emocional, afectiva. Así, es decir, son como distintos estamentos, ¿no? Y entonces te vendían ese paquete. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y... tenía una compañera de clase y murió su madre al parir a su hermana. Y a mí eso me quedó muy grabado también, muy grabado, me acuerdo hasta hoy. Es decir, que además las compañeras del colegio fuimos ahí a estar con ella un rato y yo le preguntaba todo el tiempo a mi madre, mamá, pero bueno, tú no te mueras, porque yo estaba así como muy emocionada, con mucha sensibilidad, y decir, pero ¿qué pasa con esto, no? Y entonces, bueno, en ese sentido, hay que mirar que, es decir... La maternidad tiene muchos puntos de vista y siempre nos han vendido, como yo digo, el punto de vista de familia Disney o el de ser padres, que están las mamás súper contentas, feliz, bueno, pues parir tiene muchos inconvenientes, la madre sufre, el bebé también, noches sin dormir, el niño se engancha a la teta, no se engancha... Es que no es fácil, ser madre es los primeros meses de vida de un bebé son durísimos para la madre, sobre todo para los padres también, pero sobre todo para la madre. Y es muy hermoso, claro que sí, pero que no hay que vender una mentira. Y luego también hay que dejar a las mujeres que decidan no ser madres,
pues que elijan libremente, sin ningún tipo de censura y de juicio, ¿no? En negativo. Sí. No, y además, es decir, hay realidades, es decir, también en un futuro, porque es decir, nadie te garantiza nada. Dice, no, porque los hijos te van a cuidar. ¿Cómo que te van a cuidar? Y además, ¿tú vas a tener un hijo para matar tu soledad? O no, trabájate tú en tema tuyo contigo misma, pero no te, es decir, y luego colocar, viste, en cosas al hijo o a la hija, me parece un poco una manipulación también, ¿no? Sí. O ten otro hijo para darle un hermanito. Entonces el otro hijo, que es un objeto del primer hijo, una cosificación, no tiene mucho sentido. Pero bueno, con esto hemos vivido décadas y lo que queda todavía. O sea que, no sé, realmente creo que es interesantísimo el mundo del cine, Cecilia. Y creo que desde la región de Murcia, a diferencia de a lo mejor hace 15 años, ya se están haciendo cosas interesantes. ¿Qué echas de menos para que esto sea todavía más, en fin, que veamos una producción más vasta de películas made in Murcia, más promocionadas? ¿Qué es lo que echas de menos? Sí, yo pienso que falta entrar la parte económica en la industria de economía, ¿no? Es decir, falta que las empresas vean que es una industria, la industria cinematográfica, que apuesten por ellas también, que es una industria que da mucho trabajo, que es una industria que puede tener también ganancias, muchas ganancias, y que es una industria muy potente, que porque enseguida se internacionaliza. Si tú ves, es decir, las películas de hoy en día ya están volando por todas partes. Por ejemplo, nosotros con Migas de Pan, no sé cuántos países hemos tocado, pero eran como, no sé, 140, 180, ahora no me acuerdo porque ya, pero bueno, y sigue estando en filming, o sea que ya sigue dando vueltas todavía. Por lo tanto, no es, y también vendes una región, vendes tu región, en este caso por eso la Filicomision, y se vende la región, y la región es importante. Murcia tiene muchísimos lugares para rodar. Sí, y tienes muchas horas de sol al año, que es luz gratis también. Y tenés distintos paisajes, porque tenés el mar, tenés la montaña, tenés diferentes luces, tenés nieve, si querés irte más arriba, más para Ledo o para las montañas por allá. También hay patrimonio artístico cultural muy interesante, ciudades medievales, hay zonas más desérticas, badlands, hay de todo para rodar aquí. Sí. Es un microcosmos. La Bastida en Totana, las cosas arqueológicas, sí, hay de todo. Entonces, es decir, es un lugar que, y luego pues también una buena gastronomía, tenés distintos servicios. Murcia es una ciudad de servicios y el cine necesita de todos los servicios, entonces es importante, muy importante. ¿Y hay unión en el mundo del cine, el mundo del cine de la región de Murcia? Bueno, nosotros hemos creado la Unión de Audiovisuales, que en estos momentos está, AMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, está también la Asociación de Actores y Actrices, después está APROMUR, la Asociación de Radio y Televisión Española, y Cinemur. Entonces, los 5 hemos formado la Unión Audiovisual, que ahora que estamos unidos y que normalmente participamos en todos juntos y tenemos nuestras reuniones y hacemos como también apoyamos y nos piden asesoramiento y distintos elementos. Y bueno, y pienso que es importante trabajar unidas y unidos todas las personas que estamos en este mundo, porque es la única manera de poder salir adelante, claro. Aquí también, aparte de grandes paisajes, hay mucho talento en todos los ámbitos, en el ámbito del guión, del rodaje, y magníficos y magníficas actrices y actores. Quiero decir que es verdad que, bueno, los mejores ya no ruedan aquí, o ruedan y se van, pero tenemos maravillosos actores y actrices, ¿verdad? Sí, hay muchísima gente. Hay talento, hay mucho talento, la pena que se vayan muchos, pero sí se puede. Yo, por ejemplo, ahora el Cueco fueron casi todos murcianos y murcianas, Pupas también, y bueno, Amigas de Pan, como fue una coproducción, ya fue diferente.
y ahora Los sueños retenidos también, y en Hueco también va a ser de aquí, La otra mirada, y entonces a mí me gusta apoyarme con la gente de aquí, ¿no? Igual, bueno, hay una parte comercial que siempre dice que una actriz o un actor conocido tira de tu película, entonces es importante, y bueno, y a veces es necesario hacer eso para que la película se vea, ¿no? Es una parte también. Pero bueno, es decir, ojalá podamos seguir avanzando y que se reconozca también todo el potencial que hay en Murcia, ¿no? De los murcianos y de la gente que no somos murcianas, pero que estamos viviendo también en Murcia y hemos dado mucho para Murcia y que puedan generar, ¿no? Que se puedan generar una unión importante. Sí, yo pienso que sí, que hay mucho capital humano, creativo que hay que enseñarlo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo solamente quería decirte, Cecilia, que admiro mucho tu trabajo, que me parece sobresaliente. El hacer una película en Murcia es un milagro, y cualquiera que esté en el mundo del cine y se lo comentes te va a decir lo mismo, que es algo milagroso, y uno asiste a estrenos y esa emoción, esa ilusión que hay de las personas que trabajan en el mundo del cine, pues es algo compartido, ¿no? No sé, ¿tú ves que falta algo? ¿Qué le faltaría para que esto tuviese ya la guinda del pastel, aparte de la industria y de los inversores y todo eso? Bueno, yo lo veo, la unión, toda la unión, y eso es lo que te decía un poco, es decir, creer más, es decir, la gente también creer y creer en uno mismo, en una misma, y bajarse un poco de los triunfos y ver que el triunfo es hacer lo que a uno le gusta y estar contenta con una misma y no esperar premios ni cosas así. Que si vienen, buenos son. Hombre, claro, que por vengan supuesto. todo lo que quieran, pero es un mundo que no podés vivir en función del premio. No. Ajá. Y hay mucha gente que sí que vive en función del premio, ¿no? Y esas cosas se están cuestionando muchos premios. El otro día me decían a mí, oye, de 8.000 cortos que hay, ¿por qué siempre gana el mismo? Entonces, claro, hay como un falso mundo del premio y bueno, el premio te da puntos para después subvención, entonces se compran los premios, no se compran los premios, hay gente que compra los premios, otros no compran los premios, hay todo un mundo, como lo que pasó el otro día en Eurovisión. En fin, sí, eso daría para otro programa. Da para mucho. Me quedo con la palabra creer y, querida Cecilia, nos vemos en el cine. Nosotros, oyentes de Metropolitan Radio, nos escuchamos y nos vemos también por YouTube la semana que viene aquí en Con Altura. Les esperamos. Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza Con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas, con Lola Gracia. Muy buenas, bienvenidos a Con Altura un día más, aquí en Metropolitan Radio, este programa en el que tenemos invitados de lo más diverso, hablando de diferentes temas, de diferentes campos del conocimiento, del arte, de la cultura. Y hoy contamos con una invitada muy especial, Cecilia Ibáñez. Muy buenas tardes. Hola Lola, buenas tardes, y a todas las personas oyentes. Muchas gracias por invitarme a charlar un rato con vosotros. Un placer, Cecilia. Cecilia es cineasta, lleva pues 25 años aquí en la región de Murcia, es de origen uruguayo,
tiene la productora RCI Producciones y también es presidenta de AMA. ¿Qué significan las siglas de AMA? Bueno, AMA es una asociación de mujeres de los medios audiovisuales de Murcia que se creó en el 2011 y tenemos como función, la idea era visibilizar el trabajo realizado por las mujeres, hacer conocer y visibilizar también la ley de igualdad y de alguna manera apoyarnos entre nosotras, formar un catálogo de mujeres, en fin, viendo las desigualdades que existen en un mundo altamente masculinizado como es el medio audiovisual, pues nos pareció interesante juntarnos y hacer una asociación. Y estamos muy contentas porque últimamente hemos llenado la Filmoteca. Una de las cosas que hacemos primordialmente es el ciclo de mujeres cineastas. Comenzamos haciéndolo una vez por cada 2 meses y traíamos una directora, productora, guionista o directora de fotografía, etcétera. Y ahora ya lo hacemos mensual. Y esta última proyección, que fueron las Maestras de las Repúblicas, vino la directora Pilar Pérez Solano y hubo gente que quedó fuera, casi 40 o 50 personas. Y bueno, el director de la Filmoteca, Ángel Cruz, nos autorizó a hacer un segundo pase. O sea que estuvimos sumamente contentas con el éxito. Bueno, eso es el básico, ¿no? Llenar el aforo y duplicarlo y tener que hacer un segundo pase. El éxito que supone siempre el que la gente, sacarla de su casa, que cuesta, parece que no, pero cuesta, a que vayan a ver una película a la pantalla grande, que no tiene nada que ver con verlo en la pantalla pequeña, que está muy bien también, pero claro, la pantalla grande, ¿qué tiene la pantalla grande de especial, Cecilia? La pantalla grande para mí es cine. El cine con mayúsculas. Es decir, la pantalla grande te emociona, te habla, te mira, te observa y por otro lado forma parte de ti, ¿no? Para mí, mi padre desde pequeño, el cine en mi casa era algo muy importante. De hecho, cuando éramos pequeños nos invitaba a decir, ¿qué queréis? ¿Un payaso o películas? Películas queríamos nosotros. Entonces venía un cochecito muy antiguo con su proyector y el día de nuestro cumpleaños nos pasaban películas. Y yo estaba fascinada con eso, como me pasaban películas, y yo las miraba así con los ojos enormes. Y mi padre había grabado en Super 8 cosillas, y yo le decía a papá, al final, mira, ahora aprovechamos que hay proyector, vamos a pasar tu cinta, y vamos para adelante, para atrás. Todos esos movimientos a mí me tenían muy alucinada. Y pienso que es eso, el cine... eres tú con la pantalla, es tus propios silencios y tus propias alegrías. Hay una parte muy, muy interior de comunicación, que te sientas ahí en una butaca y observando lo que el director, el guionista, los actores y actrices y los músicos, el decorador, el arte, es decir, esas maravillas, esas 7 artes unidas en el cine, te quieren comunicar y te quieren dar, ¿no? Es decir, es como si cada una tiene una presencia. Y para mí una cosa importantísima es la música y el sonido. Yo siempre cuando grabo algo digo que la música salga del plano, ¿no? Que salga de esto. Entonces es como... Y esa música te toca el corazón, te toca el alma, ¿no? Y eso en tu casa sí te puede tocar. Pero no igual. Está claro que no es igual. Es cierto que la pantalla grande tiene una magia especial y, como has comentado muy convenientemente, el cine es una suma de artes. Está la música, está el director de arte, está el vestuario, los decorados, un trabajo en equipo, a veces equipos muy grandes. Uno empieza a ver los créditos de las películas y alucina, ¿no?, de la cantidad de gente que puede participar en una película, aunque sea pequeña, aunque sea una película de un presupuesto no demasiado alto. ¿Es fácil hacer cine aquí en España y en Murcia? Bueno, poco a poco se está haciendo. En España, claro, España no es Estados Unidos, ni es otros países, ni Francia. Es decir, lugares que en Italia, que lugares ya el cine tiene otra creen más en el cine también como industria. Porque lo importante, lo difícil es, lo ven como algo solamente cultural.
pero el cine es una industria. Y aquí ahora están empezando, bueno, a través de la Unión Audiovisuales, que hemos creado distintas asociaciones y que hemos formado la Unión Audiovisuales, entonces y a través de la Film Commission, y ahora con los incentivos fiscales, ya parece ser que el cine está como teniendo otra presencia, ¿no? Que se puede, y que van viendo ya la importancia y la industria, es una industria, es decir, el cine es una industria. Entonces, hasta que no vean la perspectiva de esa película, tú piensa cuántos cines hay en el mundo. Es decir, esa película, en cuántos lugares se puede distribuir, promocionar, quién lleva la promoción, quién lleva la distribución. Y además da muchísimo trabajo a muchísima gente. Tenemos los cines y también las plataformas, que quizá han sido una bomba de oxígeno para las pequeñas productoras o productoras no tan grandes como las que puede haber en España, ¿no? A lo mejor. Sí, las plataformas a través de la pandemia, que fueron las que hicieron de alguna manera visibilizar la importancia del cine, de las películas sobre todo, y las películas para televisión, también las series de televisión, etcétera, del entretenimiento te han llegado. Las plataformas son diferentes, pero también son importantes para las pequeñas empresas, ¿no? Son diferentes porque realmente es como otro formato distinto al cine, a cuando tú te planteas con la cabeza de una película, para cine es bastante distintas que para una plataforma. Pero bueno, da trabajo al mismo tipo de personas, ¿no? Maquilladores, actores, iluminadores, fotógrafos, ayudantes de cámara, director, ayudante de dirección. Es que son equipos enormes, en general. Son bastante grandes, sí, bastante grandes y bueno, y todas las personas de sus padres, de sus madres, y todas las personas con diferentes caracteres. Pero bueno, lo importante es que también hay, yo qué sé, yo he vivido sumamente un respeto a la gente profesional, hay un inmenso respeto. Lo que sí, cuando no sos tan profesional o venís de un mundo de vídeo, un mundo muy diferente, a veces ahí hay unos egos que no se sabe por dónde vienen. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé con las famosas latas de 35 milímetros, de hacer cortos, y el director de fotografía era el director de fotografía. Nadie era más que la otra persona, ni el director era más que un director de fotografía. Se consultaban, se trabajaban en común. Era un ambiente sumamente bonito, con mucho respeto a la profesión. No importa el carácter que tengas, ahí no importaba el carácter, había gente con mucho carácter, con menos carácter, y eso no era lo importante era el respeto por la sabiduría del otro o de la otra persona con su profesión. No, y todos a una haciendo una obra. Quiero decir que si en ese objetivo, que es el crear algo bonito, algo hermoso, algo artístico, no pone cada uno de su parte, pues se complica la cosa, está clarísimo. Tú has sido directora, eres directora de cine, también productora. Hay varias producciones tuyas, por ejemplo, Migas de Pan. En este caso eras productora, ¿no? Coproductora. Uh-huh. Cuéntame, ¿de qué va esta película? Bueno, con Migas de Pan, eso fue una película de mucha gente, de muchísima gente, porque fue una coproducción Uruguay-España, y entonces hay dos equipos, el equipo de España y el equipo de Uruguay. Equipo técnico y profesional artístico no, porque bueno, era Cecilia Roth la protagonista y Justina Bustos la que hacía de Cecilia Roth de jóvenes, que ya las teníamos, los protagonistas estaban en los dos equipos. Es una historia sobre las presas políticas en Uruguay, y sobre todo no es la historia de nadie, de ninguna persona, y es la historia de todas. Porque en Uruguay hubo una cárcel que se llamaba Punta de Rieles, que es donde estaban las mujeres. Además rodamos ahí en Punta de Rieles, en ese lugar, y entonces habían distintas celdas, y según cada celda, algunas tenían 8 o 9 camas, y entonces lo que hizo la directora, en este caso que es Melania Rodríguez Larreta, fue hablar un poco con cada una de ellas. Entonces juntó la experiencia de todas, y entre la experiencia de las 8, que 8 o 9, no me acuerdo,
se hizo, escribió el guión de Migas de Pan. Entonces es la historia de una y de todas, ¿no? Es decir, y realmente fue muy emocionante, fue sumamente emocionante porque para nosotras era importante ver cómo a ellas le llegaba su película. Y entonces hicimos un pase muy pequeñito para ellas, nada más que para ellas y sus familias. Y al principio fue todo un silencio abismal, pero un silencio, claro, y Banana y yo nos mirábamos diciendo, ay, madre mía, ¿qué pasa, no? Y después se empezaban a abrazar y se empezaban a... Fue tan bonito. Porque es la historia de las presas políticas en la época de la dictadura uruguaya, claro. Exactamente. Eran presas políticas, no presas de otro tipo, ¿no? No, presas políticas, eran por ideología. Era la época que estabas porque pensabas diferente y tenías otra ideología política, que era lo que había pasado en Uruguay, lo que pasaba en casi todos los países de América Latina cuando hubo las distintas dictaduras, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler. Vale. Quédate ahí, quédate ahí. Bien, ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, el mentón para abajo, el mentón para abajo. Me acabo de enterar de que soy abuela. Mira. Ay, mírala. ¡No! Resistir, unirse y luchar. A la dictadura hay que derrotar. Contra el nazismo, contra el capital. Mira, si te preocuparas por Diego, estaría contigo en este momento. Y no dando vueltas de una casa para otra. ¿En qué mierda andás? ¿Le pasa algo a Diego? Es el padre, y yo no tenía idea de dónde estabas. Te pedí que me esperaras. Lista de disparo, quédate quieta. ¡Soy Liliana Pereira! ¡Me están secuestrando! Hoy el juez ha comunicado oficialmente que te retira la patria potestad sobre tu hijo. ¡Diego! ¡Dieguito! ¡Diego! ¡Soy mamá, Diego! Yo no voy a ceder ni esto en este asunto, ¿eh? Porque ellos me han hecho una madre sin hijo y ahora no me van a quitar a mi nieta. Te pedimos que no formes parte de un espectáculo que no trae ninguna parte buena para nadie. ¿No extrañas todo esto, Liliana? ¿Hacen asados todos los días? No. Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Fui detenida el 25 de julio de 1975. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo. No son... Se queda una con muchas ganas de verla entera, ¿eh? ¿Este era Paco Ibáñez? Sí, ¿verdad? Y está en Filmin, creo, todavía. Filmin, sí. Pues tengo Filmin, la voy a ver esta noche. Porque cuando quise verla no tenía Filmin, pero ahora sí que lo tengo. Así que voy a aprovechar que tengo Filmin para poder ver Migas de Pan. Qué maravillosa actriz es Cecilia Roth, ¿eh? Es que me encanta, lo hace todo bien. Y has visto también Justina, sí, impresionante, también. Que parece Cecilia, el doble de Cecilia cuando era joven. Sí, no, bueno, Cecilia Roth tiene mucha clase y tiene muchas tablas de actrices, es la verdad. Estuvo muy... Y la verdad que estuvo también se comprometió mucho con la película. Uh-huh. Se comprometió mucho porque le hacía acordar también cosas que ella había vivido y conocía gente, entonces estuvo muy dispuesta a trabajar y se entregó totalmente. La verdad que fue una experiencia sumamente gratificante. Fíjate que es difícil montar una película, Cecilia, dificilísimo, pero cuando sale algo así, qué satisfacción, ¿no? Eso, el momento del rodaje debe ser una gozada todo el tiempo, aunque sabemos que el cine es de repetir mucho, que luego lo vemos y parece que está muy fácil, sí. Pero debe ser una gozada el poder ver esto en gran pantalla. Y bueno, creo que fue candidata a los Oscars, la película fue seleccionada. Mejor película extranjera. Uh-huh. Fue seleccionada así por Uruguay a los Oscars y bueno,
increíble, porque no nos esperábamos. La verdad, nosotros hicimos la película porque creíamos que era una historia que había que contar y que una historia diferente de las que más o menos se contaban normalmente en el cine. Y difícil, claro, muy difícil. Además también difícil rodar en América Latina ni en Uruguay, porque no es Europa, no tenés autovías, no tenés carreteras, Claro. Tardabas de un lado para otro media hora, 3/4 de hora, entonces eran horas, maratones de horas ahí trabajando, que impresionante, ¿no? Y la verdad que en eso también como época, buscar coches antiguos, estar localizando los lugares, y eso no es tan fácil como en otros, como aquí, por ejemplo. Es decir, aquí en Galicia, cuando hay una parte rodada en Galicia y otra en Uruguay, la parte de Uruguay costaba más. Ujú. Fue más difícil localizar todas las cosas. También había menos recursos, había menos cosas, ¿no? Pero bueno, al final salió. Yo pienso que la gente gustó y sigue por ahí, está dando vueltas todavía en Medias de Pan. ¿Cuándo comenzaste tú en esto del cine? ¿Cuál fue tu primera participación en una película? ¿En cuál fue? Yo, bueno, empecé cuando tenía, pues hace como 40 años, con 21 años, 22 años, que empecé a estudiar. Y en un momento empecé a estudiar también en Madrid. Estudié con Fernando Colomo, con Pilar Miró, con Lola Salvador Maldonado, estudié guión. Después me fui a la Escuela de Cine de Cuba a estudiar guión. Y estudié también en un proyecto que se llamaba En su momento, que ahora es una escuela enorme, pero en mi momento era muy pequeñita. Y también montaje hice con Pablo del Amo, y estuve ahí haciendo bastante cosas de a poco. La cosa que era muy difícil, era sumamente difícil ir introduciéndote en el mundo del cine. Me acuerdo que había una serie que se llamaba Las chicas de hoy en día. Sí, y yo trabajé gratuitamente ahí casi no sé qué cantidad, y hacía los huevos fritos. Me tocaba hacer huevos fritos, pero a mí me valía para mirar cómo hacían las cosas, ¿no? Y luego también, es decir, para estar dentro del rodaje y para tener experiencias desde otro enfoque. Y después también, claro, a mí me parecía muy interesante estar ahí, ¿no? Pero también tuve la suerte de que en lo que es el ICA, el Instituto de Cine, me encontré con una persona que estaba y me decía: tenés que darte de alta como productora. Porque yo le decía, llevo guiones para un lado, llevo guiones para otro lado. Nadie me contrata los guiones, ningún productor. Nadie te contesta siquiera, mejor. A veces, no, ni eso, ni te contesta, tenés razón. Y algunos otros te decían, sí, la veré, pero bueno, tengo tantos y no sé qué. Siempre habían excusas, ¿no? Y entonces me dijo esta mujer: si querés hacer algo tuyo, te tenés que abrir una productora. Y yo creo que fue lo que mejor. Nunca pensé ser productora, porque a mí me gustaba, yo estudié historia, me gustaba contar la historia de gente sin historia, de esas historias que la historia oficial, académica, no las considera. Entonces, sí, pero yo siempre cuando estudiaba historia era una inquietud que tenía, ¿no? Y después también de las mujeres. Mi madre era una de las primeras historiadoras del Uruguay, y entonces ella siempre lo tenía muy claro, ¿no? De que las mujeres teníamos que ser independientes, vivir por nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Y ella me apoyaba continuamente, ¿no? En las cosas de que tira para adelante, ¿no? O sea, haz lo que te guste, y eso, bueno, difícil también aquí en Murcia, pero bueno, poco a poco va saliendo. Uh-huh. Tienes por aquí, ahora mismo estás trabajando en una producción que se titula Sueños retenidos. ¿De qué va esto? Bueno, Los sueños retenidos es una historia de mujeres rurales. Hace 2 o 3 años, no, ya va para el cuarto, va para el 4.º año, es decir, que empecé a juntar documentación y a hacer entrevistas a personas, y veía que las mujeres rurales tenían muchas cosas que contarnos y muchos sueños que no habían cumplido.
Y entonces, por eso de estar en un medio rural, si ya las mujeres que vivimos en la urbe lo tenemos complicado, más las mujeres que es decir, en el mundo rural, sobre todo por las normativas. Es decir, la mujer en el mundo rural tenía que dedicarse a cocinar, limpiar, tener la casa pronta y 4 cosas, ¿no? Y servir a su marido y a sus hijos. Entonces, a través de un proyecto que se llamaba Interconectadas, empecé a trabajar con mujeres rurales, enseñándoles a abrirse un correo, un email, a agarrar, a mandar WhatsApp, a moverse un poco con las TIC, con las nuevas tecnologías, y entonces y me empezaban a contar cosas impresionantes, de bonitas, impresionantes, profundas, además totalmente sencillas, con una bondad, y entonces dije, tengo que empezar a hacer algo. Y empecé a escribir, empecé a buscar a una persona, a otra, y ahora ya estamos por la mitad del rodaje, sumamente contentas, y ellas muy contentas también. Están deseando ver terminado el documental. Nos quedamos sin dinero, tuvimos que parar, pero bueno, yo siempre digo, si eso también es un síntoma, ¿no? Yo me acuerdo cuando Pilar Miró se quedó sin dinero cuando hizo Vertenebros o Los pájaros de la felicidad, no me acuerdo, y siempre yo fui alumna de Pilar y decía, bueno, es buen síntoma cuando te quedas sin dinero. Significa que algo has hecho. Has hecho algo. Has arrancado. Has arrancado, has invertido todo en tu proyecto, o sea, todo tu alma y toda tu economía. Y entonces, bueno, y de hecho ahora nos han empezado a abrir las puertas nuevamente, nos ha apoyado también las 7 ahora para continuar, y también tenemos unas empresas trabajando los incentivos fiscales, entonces parece que se ha abierto el camino, ¿no? El camino ya para poder finalizar. ¿Cuánto puede tardar en montarse desde que se piensa hasta que se ve en una pantalla de cine una producción? Por ejemplo, esta de Sueños Retenidos o Migas de Pan. 4 años, 5. Sí. Bueno, nosotras sí. Yo, por ejemplo, Sueños Retenidos, 4, sí. Manane también con la de Migas de Pan estuvo bastante, porque claro, son versiones, es decir, versiones de los guiones. Un guión, un año y medio, 2, para hacer buenas versiones nadie te lo quita. Y luego, sea documental un poco menos, pero depende de toda la documentación que tengas, porque donde te empieces a trabajar, tú sabes mejor que todas nosotras también cómo va el tiempo, ¿no? El tiempo se pasa volando. Pero sí, más o menos 4 o 5 años se tarda. No es para impacientes el cine, ¿eh? Y creo que lo bueno del cine es que también te tiene que hacer creer mucho en tu película o en tu proyecto para no abandonar. Porque claro, a lo mejor en mitad del segundo año dices, madre mía. No sé si en algún caso te ha pasado que, no es que hayas abandonado, pero a lo mejor te ha cansado un poco el proyecto y has dicho, bueno, es que, porque es verdad que igual que te gusta mucho, qué sé yo, una canción, la escuchas 80 veces, a la número 81 ya no quieres escucharla más. No sé si te ha pasado algo similar. Sí. A mí yo hice además guión en la Escuela de Cine de Cuba con Eliseo Altunaga, el maestro, el gurú de los guionistas, como le decimos. Y también estudié aquí en España, con 3 o 4, y empecé a escribir varios guiones y algunos que otros los he dejado en el cajón. Algunos con la idea de retomarlos y otros que no se sabe si se van a retomar o no, ¿no? Es decir, pero sí, llega un momento que yo pienso también que es necesario desconectar un poco de la historia, porque es decir, hay otras historias que te vienen y a veces tenés que como evolucionar en ese sentido, ¿no? Yo tengo una que a mí me gusta mucho, que es La Abuela María, que ya llevo desde 2013 escribiendo La Abuela María, y ya voy por la versión 6ª o 7ª. Pero no sé si algún día la haré o no la haré. También estás en momentos, viste, que a veces me apetece ahora el guión. Acabo de escribir un guión con otra compañera de AMA, con Aurelia, y muy contentas con el guión. Estamos ya en la versión 6ª, casi 7ª, ya más o menos. ¿Pero por qué se hacen tantas versiones de un guión?
¿Por qué se hacen tantas versiones de un guión? Porque las vas revisando, las vas trabajando. Y vas viendo posibles fallos y cosas que hay que cambiar. Claro. La trabajas. Bueno, esto es como escribir un libro también. Igual. Hay que darle muchas vueltas para que salga una cosa decente, evidentemente. Hay que darle muchas vueltas, sí. Y bueno, cuanto más vueltas tengas, o sea, tú le vas dando, te das cuenta, dices, ay, madre mía. Y yo misma, viendo cosas, tú dices, ay, se me pasó esto, o ahora veo esto, y después no vi lo otro. Pero bueno, lo importante es que tener que contar y creer en lo que tú vas a contar y documentarte de lo mejor que puedas. Desde luego que hay tantas historias que contar y merecen ser contadas que uno no puede ni siquiera imaginar que un día se acaben las historias. Las historias siguen retroalimentándose una y otra vez. Y como comentas, quizá parar no es tan malo porque pues, puedes ver los fallos. ¿Sabes lo que hace Stephen King? Deja 6 meses dormir el manuscrito. 6 meses. Que luego a lo mejor cuando lo coges ya ni te acuerdas de qué iba esto. Bueno, lo miras con otra mirada nueva. Claro. Y entonces ahí es fantástico, a mí me parece interesante, me parece muy interesante. Sí, hay que separarse mucho. Tener esa capacidad, hay gente que no la tiene, es decir, en todos los sentidos, tener esa capacidad y tener esa capacidad de tomar distancia de las cosas, ¿no? Tomar distancia. De ser independiente. Yo soy una mujer bastante independiente y libre, entonces, aunque me gusta, es decir, la gente, pero me gusta como eso, de ver las cosas desde una perspectiva de la independencia y contar con el corazón, no contar con el corazón, contar con el alma, no buscar un premio, no buscar un reconocimiento, no buscar, es buscar, no sé. Nosotras con Migas de Pan no buscábamos nada y empezó a haber una cosa, la otra, no sé qué. Y yo decía, madre mía, digo, si no podemos con todo esto, no tenemos ni dinero para todo esto, porque irse a Estados Unidos era carísimo, estar en el Oscar es carísimo, y entonces decía, pues si no teníamos, si apenas podemos cobrar nosotras, como para hacer. Y entonces, claro, hay un mundo más comercial, más industrial, y que es necesario y que tiene que estar, y luego pues también a las mujeres nos cuesta mucho más acceder a esos mundos también. Vamos accediendo, pero cuesta. Pero quizá esto es algo que no sabe todo el mundo, que te premien una película no solo depende de que la película sea muy buena, sino que haya mucha promoción, muchas reuniones con gente del mundo del cine de aquí, de allá, de acullá, en fin, que en los premios no solo influye la calidad, sino también el dinero que se tenga para la promoción. Como quizá mucha gente no sepa, Cecilia, que tener una estrella en Los Ángeles también te cuesta dinero. Un tanto. Todo cuesta dinero. Que te la limpien y todo. O sea, tú puedes tener una estrella en Los Ángeles, primero tienes que ser hiperfamoso y luego pagarle al Ayuntamiento de Los Ángeles para que la limpie y la tenga lustrosa. No, tienes que pagar distribuidor, promoción. Sí, son dinero, son caras. Es decir, está bien, o sea, es el mundo. Es el mundo, es así. Es el mundo de la industria. Por eso tú dices, bueno, una película, 2 millones. Pues sí, es justo también, ir hasta ahí, porque si la promoción, tú pensás cuánto te cobra un distribuidor nacional, uno internacional, el promotor, los cines, luego, claro, la taquilla, aquí en la taquilla se queda, hay una parte para el ministerio, otra parte para el cine, otra parte para el productor, el porcentaje que se queda, bueno, el director cobra un salario, un sueldo y ya está, pero el guión sí, siempre tenés un porcentaje del guión, muy poco, pero siempre hay. En fin, entonces hay muchas cosas que hay que mirar, ¿no? Que es así. Es una industria muy glamurosa, pero llena de números. Mucho. Y además... Y de ceros. Y en el nacimiento propio del cine también hubo dinero. Por ejemplo, tengo entendido que las primeras productoras que se instalaron en Los Ángeles no pagaron nada de impuestos hasta pasados 50 años. Esa era la condición para instalarse allí y no en otro sitio. O sea que el dinero es fundamental para que el cine salga adelante. Totalmente, sí, es así. Y ahora, bueno, desde que está digital es más barato, sí. Pero cuando antes eran las películas, claro. El rollo, yo recuerdo de haber rodado Pupas en el puerto de Mazarrón, y de tener que ir a Madrid Film por la mañana a las
4 de la mañana salir en coche, llevar la lata a ver si estaba completa, había que ver si faltaba, si se había desvelado, es decir, tenías que ver si estaba bien. Si estaba bien la película, ¿no? Para revelarla. Para revelarla, claro. Si había salido, entonces te mandaba, me acuerdo Federico, sí, seguí, que ya está, este rollo va bien. Entonces, y claro, todo ese estrés que era así, era fantástico, pero no te creas, ya a veces no dormía. Yo dormí, me acuerdo cuando rodé Pupas, dormí 3 o 4 horas por día. Vamos a escuchar un poco de Pupas. Y es un buen turno, ¿sabes? El de la noche sí que es jodido. Seguro que te lo pasas durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Qué va? Si eso es un follón. Entre los coches de la carretera, el ladrido de los perros y el raca-raca de las cámaras frigoríficas no hay huevo, macho. Lo que nunca he entendido es cómo os tienen vigilando de noche y de día. Hombre, macho, ahí hay un dineral metido. Abono, pesticidas, abejorros. La semilla, eso vale mucho. Oye, se ve. ¿Qué pasa con esa semilla que dicen que hay por ahí? Mira, entre tú y yo, dicen que hasta cura el cáncer y la gente se vuelve más guapa y más joven. ¿Qué, señores? ¿Otra copa? Sí, otra. Y dime, ¿cómo son las semillas? ¿Tú las has visto? No, ¿qué va? Yo solo vi la caja el día que el jefe la trajo. ¿Y tú qué sabes si son todas iguales? ¿Qué va? De tamaño sí, pero la que trajo el jefe era la hostia. Quédate y tómate otra copa. No, que ya llevo unas cuantas y he quedado con mi mujer para ir al velatorio. ¿Quién se ha muerto? El tío de mi mujer. Lo siento, hoy no puedo. Otro Venga, día. 2 segundos, una copa más y te vas. No, que ya no llego. Hasta mañana, macho. Me encanta el acento murciano total. Total. Sí. Pero los actores estos son de Murcia, ¿no? Sí. Juanfra es de Lorca. Ajá. Es lorquín. Mira, eso estuvo rodado en La Hora Bruja, ese plano. Y el otro, Josito también. Josito. Los dos son... ¿Qué es eso de La Hora Bruja? Porque yo sé lo de la noche americana, lo de La Hora Bruja no sé qué es. Bueno, la hora... Hay una hora que el sol ilumina muy bien y no necesitas la luz artificial para hacer un plano. Pero dura, pues eso, a lo mejor un día dura media hora, 20 minutos, tienes que estar preparado y en el momento que ya está, porque no te quema el plano, no sale sombras, es preciosa. Esa es la luz del atardecer. Es la luz del atardecer. Sí, es verdad cuando que todavía no se esconde, pero no te queman los planos ni te da sombras, ¿no? Es verdad que rodar, por ejemplo, durante el día, mediodía, aquí en Murcia, con ese solazo que hace, debe ser complicadísimo, ¿no? Es imposible. Yo nunca, o sea, en ese momento no. En ese momento o rodás interiores o planificas de otra manera los planos. ¿Pupas de qué va? ¿Del mundo agrario en nuestra región? Pupas va de los tomates. Esto es una historia de tomates. Esto se rodó en Mazarrón y la cosa que me comentaban historias, yo en el puerto de Mazarrón, que para preñar a las matas de tomate largan abejorros. Sí. Y entonces, pero que no largan cualquier abejorro, que son unos abejorros que los tienen así especiales para polinizar entonces los compran no sé dónde, no lo dicen a los otros tomateros para que hay una competencia en ese nivel y por eso decía ahí que bueno, pues, y si son la hostia, ¿no? Es decir, están custodiadas, claro, son unas semillas custodiadas, pero no son las semillas, lo que están custodiados son los abejorros, que son los que van a me pareció muy interesante que me lo contó una de los tomateros, ahí justamente estos son de los Pataletas, Juana Las Pataletas, y me contaba esa historia y decía, qué bonito, es una fábula, ¿no? Es una fábula del tomate, entonces jugué con el rojo y el verde de los tomates, o sea, del color de la mata y eso, y a mí me gusta mucho jugar con los colores me fijo mucho en el color, me gusta mucho el color. Trabajar con el color, me gusta mucho el blanco y negro, pero si trabajo con el color me gusta... Es verdad que es un espectáculo, el mundo agrario tiene unos colores muy bonitos y en la región de Murcia, como por suerte tenemos tanta variedad de todo, pues colorín al que quieras, mucho colorín. Es curiosa la historia, sí que es verdad que el tema de las patentes agrarias, esto es un misterio y se venden carísimas y es todo como muy, ¿sabes?
hay como mucho espionaje industrial y todo. Sí. A mí me pareció interesante. Me pareció muy interesante y dije, venga, voy a escribir a ver qué pasa. Y la verdad que estuvo bien, estuvo muy divertido también. Me gustaría saber cómo llegaste a Murcia, cómo de Madrid llegaste a Murcia, cómo fue la cosa. Bueno, yo nací en Uruguay, en Montevideo, y en Uruguay hay el océano Atlántico y el río La Plata y el agua. Yo tenía el agua muy cerca mío y en Madrid no tenía agua. Y entonces yo tenía necesidad de tener agua y de tener agua. Ahora tengo necesidad de tener verde, porque en Uruguay había mucho verde también. Entonces cuando voy a regiones o a zonas que hay verdes, me da así como Te enamoras, te quedas enamorada. Me quedo enamorada y me da mucha paz. Y entonces yo que conocí a una amiga y bueno, y me invitó, digo, ay, qué bonito acá el agua, bañándome en el mar, no sé qué. Y dio la casualidad que ella vivía acá en el puerto de Mazarrón, y entonces vine 2 o 3 veces a su casa y ya dije, ay, a mí aquí me gusta, yo estoy tranquila. Y luego también que económicamente no tenía nada que ver con respecto a Madrid. Madrid es carísimo. Madrid era carísimo y yo acá decía, pero bueno, ¿esto qué es? Iba al mercadillo, el mercado de frutas y verduras, y me llenaba un carro, digo, no, aquí ya es... Ahora ya no es tanta la diferencia, pero bueno, tienes el tema de la cercanía del mar, que yo te entiendo perfectamente. Yo me fui a Madrid a estudiar y... yo no soportaba no ver el mar tanto tiempo y sobre todo saber que no lo vas a ver, que está lejísimo, que es que estás en el puro centro del terruño, ¿no? Claro, sí. Una sensación un poco claustrofóbica. A los de las islas les pasa al contrario. Mucha gente de las islas se le da como agorafobia y tienen que salir de la isla e irse a penínsulas para no agobiarse tanto. Es curioso, ¿eh? Para tocar tierra. Para no ver tanta agua. Pero es curioso. Y tienes una casa en Puerto de Mazarrón que es parte de tu vida, pasas allí y otra parte aquí en la ciudad de Murcia. Sí, por ahora sí. Estoy muy contenta además, porque ahí muy pequeñita, pero mirando el mar, sentada, tranquila, leyendo, escribiendo. Y la verdad que es mucha paz. Es un lugar mágico, con sus horas también. Y Mazarrón tiene una luz muy peculiar también. Sí, es verdad. Y unos atardeceres espectaculares, sí. De verdad. Esa La parte verdad de la es- bahía es, no sé, puede ser cualquier sitio del mundo, quiero decir, pero es Mazarrón, está aquí al lado. Sí. La tenemos aquí ya. Y tenemos también, como está cerca de la parte desértica, ya cerca de Almería y tal, pues es que es esa mezcla, ¿no?, tan especial que tenemos en la región de tantos paisajes diferentes. Entonces ahora estás trabajando en Sueños Retenidos, haces tu ciclo de cine, la Filmoteca. Te interesan mucho las mujeres, las historias de las mujeres en general, ¿no, Cecilia? Sí. Bueno, es eso, la historia de la gente sin historia, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que las historias, la mirada, y también la mirada de la mujer ve desde otra perspectiva también las historias, ¿no? Y entonces sí, en ese aspecto a mí me gusta mucho el visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres, que hacemos todas, ¿no? Es decir, pero no me gusta, es decir, a mí por eso traemos en el ciclo de mujeres cineastas en AMA una cosa a muchas, a todas diferentes, una película por mes con una directora, productora, la que pueda venir, guionista distinta, para que se conozca el trabajo de mucha gente, ¿no? Ujú. No solamente de una sola persona, ¿no? No, claro. Porque si no también volvemos a caer en un elitismo el elitismo de 4 o 5, machista, que sí. siempre soy yo el mejor o la mejor, ¿no? Ujú. Entonces, es decir, aquí todas, yo siempre digo, es decir, que todas las mujeres podamos contar lo que necesitemos contar o expresar mediante el arte o mediante los medios que tengamos, nuestro mundo interior, nuestro mundo espiritual, y lo podamos hacer, ¿no? Y ayudarnos entre todas, ¿no? Es decir, ayudarnos entre todas, creo que es y también, por suerte, hay muchos varones que les apetece muchísimo acompañarnos y ayudarnos y también compartir con nosotras y nosotras con ellos ese caminar, ¿no? Ese diferente caminar, que creo que es lo que va a hacer que evolucione el mundo, ¿no? Ujú. Cuando las mujeres nos integremos más. Sí, y se vea su punto de vista igual que se ve el de los hombres, con la misma visibilidad y la misma importancia
y la misma difusión en todos sitios. ¿Qué historia te gustaría contar que no se haya contado? Bueno, ¿Tienes por ahí alguna en el cajón? Tengo, en el cajón de los guiones abandonados. Tengo 2 o 3 historias ahí que me gustaría. Ahora vamos a hacer, bueno, hemos hecho también otra hueco que era la historia sobre la muerte perinatal, un cortometraje que está yendo bastante bien también. Y ahora hemos escrito otra con Aurelia, que se llama Otra Mirada, que tengo yo mucha ilusión de ver distintos comportamientos sociales, ¿no? Y como también miramos más a la gente desde un punto de vista económico y profesional y no somos capaces de mirarlo con el corazón ni con el alma, ¿no? Y a mí eso es una historia que me preocupa. Es decir, la gente vale lo que vale su profesión o su economía o su bolsillo o sus triunfos, que son todos en el fondo conceptos y totalmente, para mí, totalmente desigualitarios. Eso está pasando, yo creo, mucho porque primero en España nos gusta poner etiquetas muchísimo y es muy fácil, y yo creo que no es de ahora esto de las etiquetas, es desde siempre. Pero aparte de eso, quizá en un mundo donde recibimos tantos inputs al cabo del día, parece que la mente del ser humano simplifica. Y en vez de nombre, apellidos y yo qué sé, que sueña por las noches, pues la persona la reducimos a un cargo, a una profesión, a un estatus. ¿Crees que es por la simplificación? No sé, yo creo que es una simplificación. Yo pienso que es una estupidez. Sí. Hablando mal y pronto, porque nadie es mejor que una persona ni la otra. Una puede tener una cosa mejor que la otra. Me parece muy ridículo que la importancia de una persona valga un premio o que valga, es decir, un historial. El otro día vino Pilar Pérez Solano, que creó una asociación que se llama Acción, en donde hay muchísima gente trabajando lo que es el edadismo y trabajando también distintas figuras, ponen distintos premios para puntualizarte para una subvención, ponen diferentes años que tú tenés que haber obras hechas en estos 4 o 5 años. Si tú tardas 5 años en hacer una película, decir qué puntuaje te van a dar, te contabilizan. Entonces se han hecho un mundo un poco muy material, muy que como dedicados a un gueto, a una parte, y entonces están saliendo de alguna manera cosas que sí, que están bien, que a veces hay cosas que hay que decir, pero que están como flojas, ¿no? Es decir, que le falta empuje, le falta alma, le falta arte, le falta alma, le falta mucho alma, le falta corazón, le falta eso dejar el libro 6 meses en el cajón y después decir, bueno, a ver, ¿por dónde iba yo de esta historia, no? Uh-huh. Vamos a escuchar el tráiler de Hueco. Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Un brindis. Ay, sí. Por Arián. Por mi nieto. Por Arián. Por Arián. Y porque ya queda menos para que pase la cuarentena. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo, ¿no? La muerte de un niño tan pequeño. ¿Esto, la muerte súbita era o qué? La muerte perinatal. Perinatal. Sí, Uh-huh. Sí. Es que son 7 días antes de nacer o 7 días después de nacer, ¿no? Es ese lapso de tiempo. Uh-huh. Y lo difícil que es para una madre, también para algunos padres, pero sobre todo para una madre, ¿no? Es decir, es una muerte, igual que la muerte de cualquier hijo o hija, y la muerte, y no es considerada como muerte, y porque la verdad, es decir, le dicen, bueno, sos joven, ya vas a tener otro. No, es que se ha muerto mi hijo o mi hija, ¿no? Y necesito yo vivir ese duelo. Y entonces es curioso cómo
se disminuye la importancia del dolor, del sufrimiento. Se trivializa un poco. Yo conozco algunos casos de niños que no han llegado a nacer y las madres lo han pasado auténticamente mal, no 1 año, ni 2, ni 3. O sea, quiero decir que no es una cosa tan sencilla, aunque desde fuera alguien pueda decir, pues sí, pues si ya te puedes quedar embarazada de otro, puedes tener otro hijo, pero el vínculo tan especial que se crea entre madre e hijo, ese vínculo natural que favorece la naturaleza, no es tan fácil de disolver, ¿no? Y es verdad que se han contado muy poco ese tipo de historias en el cine. Yo creo que se ha contado poco. Quizá también me parece tristísimo, o sea, esos casos de esa madre que no puede dar ni siquiera a luz a su hijo, o da luz, hay felicidad y esa felicidad se ve interrumpida abruptamente por pues es una muerte súbita o un fallecimiento inesperado. ¿Por qué crees que ese tipo de temas, por ejemplo, los temas de la maternidad, alrededor de la maternidad, no se tocan tanto en el cine? Yo pienso que hay un mito sobre la maternidad muy gordo y lo venden como algo estupendo. Sí, como los que no se ha tocado la lotería. Hombre, te ha tocado la lotería para toda tu vida. Y además de una lotería que depende de qué lotería sea, porque también hay que mirar, es decir, de las realidades, muchísimas realidades, mucha gente que ha tenido hijos o hijas sin quererlos tenerlo, y bueno, porque también el mandato social, si tú no lo tenías eras una mala madre, si estabas embarazada y lo querías abortar, el aborto no podías abortarlo, es decir, había muchísimos problemas, pero no se veía la parte de que como madre te podías morir en un parto, tampoco se veía los inconvenientes que en un futuro podías tener, y tampoco, y se penalizaba a la madre que no quería tener al niño o a la niña. Es decir, y eso es curioso. Entonces, te vendían un paquete de felicidad. La maternidad es ser la mujer más feliz del mundo. Yo he escuchado cosas de decirles a personas, pero ¿qué más querés? ¿Qué estás buscando? ¿Qué más querés en la vida? Si tenés un hijo, una hija, si tenés un nieto, una nieta, ¿qué más querés? O sea, tu vida se reduce a ser madre, a tener un hijo o un nieto, eso es ser mujer, esa es tu vida. Yo he oído muchísimos comentarios y de gente que yo ya me quedo como callada, digo, pero no puede ser que esto pase ahora. Porque si me estás hablando 100 años atrás... Bueno, en los años 50, pues bueno, pero ahora me parece un poco... Es decir, la mujer tenemos, además de ser madres o de tener hijos y nietos, tenemos una vida privada, profesional, personal, emocional, afectiva. Así que es decir, son como distintos estamentos, ¿no? Y entonces te vendían ese paquete. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y... tenía una compañera de clase y murió su madre al parir a su hermana. Y a mí eso me quedó muy grabado también, muy grabado, me acuerdo hasta hoy. Es decir, que además las compañeras del colegio fuimos ahí a estar con ella un rato y yo le preguntaba todo el tiempo a mi madre, mamá, pero bueno, tú no te mueras, porque yo estaba así como muy emocionada, con mucha sensibilidad, y decir, pero ¿qué pasa con esto, no? Y entonces, bueno, en ese sentido, hay que mirar que, es decir, la maternidad tiene muchos puntos de vista y siempre nos han vendido, como yo digo, el punto de vista de familia Disney o el de ser padres, que están las mamás súper contentas, feliz. Bueno, pues parir tiene muchos inconvenientes, la madre sufre, el bebé también, noches sin dormir, el niño se engancha a la teta, no se engancha. Es que no es fácil ser madre, los primeros meses de vida de un bebé son durísimos para la madre, sobre todo para los padres también, pero sobre todo para la madre. Y es muy hermoso, claro que sí, pero que no hay que vender una mentira. Y luego también hay que dejar a las mujeres que decidan no serlo, no ser madres, pues que elijan libremente, sin ningún tipo de censura y de juicio, ¿no? En negativo. Sí. No, y además, es decir, hay realidades, es decir, también en un futuro, porque, es decir, nadie te garantiza nada. Dice, no, porque los hijos te van a cuidar. ¿Cómo que te van a cuidar? No. Y además, ¿tú vas a tener un hijo para matar tu soledad? O no, trabájate tú en tema tuyo contigo misma, pero no es decir, y luego
colocar, viste, en cosas al hijo o a la hija, me parece un poco una manipulación también, ¿no? Sí, Es decir, sí. Ten otro hijo para darle un hermanito. Entonces, el otro hijo, que es un objeto del primer hijo, una cosificación, no tiene mucho sentido. Pero bueno, con esto hemos vivido décadas y lo que queda todavía. O sea que, no sé, realmente creo que es interesantísimo el mundo del cine, Cecilia. Y creo que desde la región de Murcia, a diferencia de a lo mejor hace 15 años, ya se están haciendo cosas interesantes. ¿Qué echas de menos para que esto sea todavía más, en fin, que veamos una producción más vasta de películas made in Murcia, más promocionadas? ¿Qué es lo que echas de menos? Sí, yo pienso que falta entrar la parte económica en la industria de economía, ¿no? Es decir, falta que las empresas vean que es una industria, la industria cinematográfica, que apuesten por ellas también, que es una industria que da mucho trabajo, que es una industria que puede tener también ganancias, muchas ganancias, y que no es que es una industria muy potente, que porque enseguida se internacionaliza. Si tú ves, es decir, las películas hoy en día ya están volando por todas partes. Por ejemplo, nosotros con Migas de Pan no sé cuántos países hemos tocado, pero eran como, no sé, 140, 180, ahora no me acuerdo porque ya, pero bueno, y sigue estando en filming, o sea que ya sigue dando vueltas todavía. Por lo tanto no es, y también vendes una región, vendes tu región, en este caso por eso la Filicomission, y se vende la región, y la región es importante. Murcia tiene muchísimos lugares para rodar. Sí, y tienes muchas horas de sol al año, que es luz gratis también. Y tenés distintos paisajes, porque tenés el mar, tenés la montaña, tenés diferentes luces, tenés nieve, si querés irte más arriba, más para Ledo o para las montañas por allá. También hay patrimonio artístico-cultural muy interesante, ciudades medievales, hay zonas más desérticas, badlands, hay de todo para rodar aquí. Sí. Es un microcosmos. La Bastida en Totana, las cosas arqueológicas, sí, hay de todo. Entonces, es decir, es un lugar que, y luego pues también una buena gastronomía, tenés distintos servicios. Murcia es una ciudad de servicios y el cine necesita de todos los servicios, entonces es importante, muy importante. ¿Y hay unión en el mundo del cine, el mundo del cine de la región de Murcia? Bueno, nosotros hemos creado la Unión de Audiovisuales, que en estos momentos está, AMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, está también la Asociación de Actores y Actrices, después está APROMUR, la Asociación de Radio y Televisión Española, y Cinemur. Entonces, los 5 hemos formado la Unión Audiovisual, que ahora que estamos unidos y que normalmente participamos en todos juntos y tenemos nuestras reuniones y hacemos como también apoyamos y nos piden asesoramiento y distintos elementos. Y bueno, y pienso que es importante trabajar unidas y unidos todas las personas que estamos en este mundo, porque es la única manera de poder salir adelante, claro. Aquí también, aparte de grandes paisajes, hay mucho talento en todos los ámbitos, en el ámbito del guión, del rodaje, y magníficos y magníficas actrices y actores. Quiero decir que es verdad que, bueno, los mejores ya no ruedan aquí, o ruedan y se van, pero tenemos maravillosos actores y actrices, ¿verdad? Sí, hay muchísima gente. Hay talento, hay mucho talento, la pena que se vayan muchos, pero se puede. Yo, por ejemplo, ahora el Hueco fueron casi todos murcianos y murcianas, Pupas también, y bueno, Amigas de Pan, como fue una coproducción, ya fue diferente, y ahora Los Sueños Retenidos también, y en Hueco también va a ser de aquí, La Otra Mirada, y entonces a mí me gusta apoyarme con la gente de aquí, ¿no? Igual, bueno, hay una parte comercial que siempre dice que una actriz o un actor conocido tira de tu película, entonces es importante, y bueno, y a veces es necesario hacer eso para que la película se vea, ¿no? Es una parte también. Pero bueno, es decir, ojalá
podamos seguir avanzando y que se reconozca también todo el potencial que hay en Murcia, ¿no? De los murcianos y de la gente que no somos murcianas, pero que estamos viviendo también en Murcia y hemos dado mucho para Murcia y que puedan generar, ¿no? Que se puedan generar una unión importante. Sí, yo pienso que sí, que hay mucho capital humano, creativo que hay que enseñarlo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo solamente quería decirte, Cecilia, que admiro mucho tu trabajo, que me parece sobresaliente. El hacer una película en Murcia es un milagro, y cualquiera que esté en el mundo del cine y se lo comentes te va a decir lo mismo, que es algo milagroso. Y uno asiste a estrenos y esa emoción, esa ilusión que hay de las personas que trabajan en el mundo del cine, pues es algo compartido, ¿no? No sé, ¿tú ves que falta algo? ¿Qué le faltaría para que esto tuviese ya la guinda del pastel, aparte de la industria y de los inversores y todo eso? Bueno, yo lo veo, la unión, toda la unión, y eso es lo que te decía un poco, es decir, creer más, es decir, la gente también creer y creer en uno mismo, en una misma, y bajarse un poco de los triunfos y ver que el triunfo es hacer lo que a uno le gusta y estar contenta con una misma y no esperar premios ni cosas así. Que si vienen, buenos son. Hombre, claro, que por vengan supuesto. todo lo que quieran, pero es un mundo que no podés vivir en función del premio. No. Ajá. Y hay mucha gente que sí que vive en función del premio, ¿no? Y esas cosas se están cuestionando muchos premios. El otro día me decían a mí, oye, de 8.000 cortos que hay, ¿por qué siempre gana el mismo? Entonces, claro, hay como un falso mundo del premio y bueno, el premio te da puntos para después subvención. Entonces, se compran los premios, no se compran los premios. Hay gente que compra los premios, otros no compran los premios. Hay todo un mundo, como lo que pasó el otro día en Eurovisión. En fin, sí, eso daría para otro programa. Da para mucho. Me quedo con la palabra creer y, querida Cecilia, nos vemos en el cine. Nosotros, oyentes de Metropolitan Radio, nos escuchamos y nos vemos también por YouTube la semana que viene aquí en Con Altura. Les esperamos.